Capítulo 23. Gus me recostó en el suelo, con la mano todavía en mi nuca y los dedos enredados en mi pelo. Tiré para que se pusiera encima de mí mientras él tomaba el dobladillo de mi camiseta de tirantes y lo levantaba. Cuando me quitó la camiseta húmeda y la tiró a un lado, me tomó la cara entre las manos y me volvió a dar un beso, lento e intenso, espeso y áspero, y perfecto, como él. Me pasó la mano por el torso y volvió a bajar para desabrocharme los jeans mojados, y juntos conseguimos quitarme las botas y los pantalones antes de que él me pusiera en su regazo. January, susurró en la oscuridad, como si fuera un hechizo o una plegaria. Yo quería decirle su nombre completo, así, hacer que Augustus tuviera un significado diferente para él, pero sabía que eso llevaría tiempo, y por Gus pensé que podía tener paciencia. Así que solo lo besé. Le pasé los dedos por el vientre cálido para subirle la camiseta empapada, quitársela y tirarla encima de la mía. Nos tumbamos en la oscuridad mirándonos sin prisa, sin vergüenza. En el sótano parecía que teníamos prisa por devorarnos. Aquella vez era diferente. Ahora podía estudiar a Gus como siempre había querido, saborear todas las líneas angulosas que había observado escondidas mientras sus manos repasaban las curvas de mi cadera y las ondulaciones de mis costillas con la misma admiración silenciosa, con la mirada atenta detrás de las manos. Cada parte de mí que contemplaba parecía encenderse. Toda la sangre de mi cuerpo corría a la superficie y se acumulaba ahí esperando que él disipara con la boca a las manos. Me hundió los labios en el lado del cuello, y en la parte delante y en el espacio entre mis pechos. Perfecta, susurró contra mi piel. Rozó con las puntas de los dedos todos los lugares por los que había pasado los labios, y nuestras miradas se encontraron. Eres perfecta, repitió con la voz áspera y me dio un beso suave en los labios, tan lento y cálido que pensé que me derretía por dentro. Me desabrochó el sujetador y me apretó contra él. Empecé a notar un pinchazo de deseo en la parte baja del vientre al sentir su pecho contra el mío y sus manos repasando mis costados. Estábamos calados hasta los huesos y sentíamos la boca y la piel resbaladizas y cálidas, al acariciarnos y parar, al enredarnos y desenredarnos con los dedos. Los labios, las lenguas, la cadera, sabía a bosque, a pino y a rocío, y a canela y a él. Nos separamos lo suficiente para quitarle los pantalones y los calzoncillos, y de pronto lo tenía encima, con la boca subiendo por el interior de mi muslo mientras enrollaba las manos en mis bragas y me las bajaba. Sus labios hundieron en mi tripa y descendieron por la curva que dibujaba. Ahogué un jadeo cuando su boca por fin se encontró conmigo, y mis manos hallaron el camino hasta su pelo y su cuello mientras él levantaba las caderas hacia su boca y todos los nervios de mi cuerpo querían encontrarse con él. Todas las sensaciones se concentraban en ese punto. Tiré de él hacia arriba. Sus manos me dibujaron círculos en los pechos, y yo le rodeé las caderas con las piernas y me froté contra el sintiendo cómo se estremecía. ¿Condón? Susurré, y él fue por su mochila y rebuscó dentro mientras yo me arqueaba bajo su cuerpo. Lo encontró y abrió el envoltorio y luego... En pocos segundos se adentraba en mí. Su boca descubría la mía, me pasaba las manos por el pelo y por la piel. Yo sentía su aliento contra mi oreja. Su nombre me recorría entera como un maremoto y su voz murmuraba el mío en la curva de mi cuello mientras él se introducía más y mandaba palpitaciones de placer por todo mi cuerpo. La lluvia caía a nuestro alrededor y yo me despojé de todo lo que no fuera Gus o aquel momento. Me perdí en él, y en lugar de intentar convencerme de que algún día todo iría bien, me centré en que, en aquel instante, todo iba bien. Las manos de Gus encontraron las mías cuando la tensión creciente nos hizo estremecernos y aferrarnos al otro, jadeando y pegados y temblando. Cuando terminamos, no me soltó. Nos quedamos acostados uno al lado del otro debajo de la manta, que sacó de la mochila con las manos entrelazadas y las respiraciones aceleradas y sincronizadas. Esa noche lo hicimos 2 veces más. 1 hora más tarde, más o menos, cuando Gus interrumpió la conversación sobre la charla en la librería de Pete para besarme. Y también más tarde. Aturdidos por el sueño,
Cuando nos despertamos en la oscuridad, enredados en el otro y desnudos, yo arrimándome a él y él con una erección, cuando acabamos sacó una bolsa de nachos y un par de barritas energéticas de la mochila junto con las 2 cantimploras que había llevado a la noche de country. Me incorporé apoyándome en un codo para observarlo, y él encendió una de las linternas y quedó iluminado con tonos rojos y dorados. Me tendió los nachos. Solo por precaución, dije señalando las provisiones con la cabeza. El hoyuelo de Gus se hizo más profundo. Me pasó una mano por el brazo y luego bajó por mi clavícula. Una precaución optimista. Es que ahora soy optimista. Me llevó los dedos hasta el mentón y lo levantó para volverme a besar el cuello. Acercó la otra mano y me topó a ambos lados de la cara para darme un beso profundo y lento, y devorarme. Cuando se echó atrás, entrelazó los dedos en mi pelo y me pasó el pulgar por el labio inferior. ¿Eres feliz, January? Muchísimo, dije. ¿Y tú? Me apretó contra él y me besó la sien. Su voz crepitó en mi oreja. Soy muy feliz. Por la mañana nos pusimos la ropa húmeda, recogimos nuestras cosas y anduvimos hasta el coche. El cielo estaba claro y despejado, y Gus encendió la radio y luego me dio la mano, y las apoyamos en el cambio de marcha. Estábamos cubiertos de motas de la luz que pasaba entre los árboles y atravesaba el parabrisas. En ese momento sentí que tenía al Gus de casa de Pete, y me sentía un poco más como la January de antes, la que podía dejarse llevar sin miedo. Busqué en mi interior esa sensación de angustia de esperar que fuera a pasar algo malo. Podría encontrarla si me esforzaba lo suficiente, pero, por primera vez, no quería. Me parecía que aquel instante valía toda la pena que pudiera traerme después. Intenté repetírmelo hasta estar segura de que lo recordaría si lo necesitaba. Gus levantó mi mano de la palanca de velocidades y la apretó contra su boca mientras me miraba. Esa noche me percaté de que todo aquello podía desvanecerse, desaparecer delante de mí, y había medio esperado que pasara cuando los primeros rayos de luz matutina alcanzaran la tienda, y Gus se diera cuenta de lo que había hecho, y sobre todo, de todo lo que había dicho. Pero en lugar de eso, cuando había abierto los ojos, me había sonreído con los labios cerrados, me había abrazado y había frotado la cara contra el lado de mi cabeza, besándome el pelo. En lugar de eso, estábamos en el coche, y Gus Everett me había tomado de la mano y no me la soltaba. Lo que había sucedido hace 2 días en su casa había parecido inevitable, un choque cuya trayectoria estaba marcada desde el principio del verano. En cambio, aquello era algo en lo que yo ni me había permitido soñar. No habría sabido cómo. Gus no se parecía a nada de la historia que yo me había contado. Paramos a desayunar en un bar de carretera, y yo me escabullí al baño para llamar a Shadi. Las hermanas pequeñas del sombrero encantado, pronto tendríamos que empezar a llamarlo por su nombre, Ricky, si las cosas seguían así. Compartían habitación con Shadi, ante la insistencia de su madre, y ella se escabulló para hablar conmigo al final de la calle de la urbanización, pero seguía susurrando como si tuviera toda la familia durmiendo amontonada encima de ella. Madre mía, dijo entre dientes. Sí, dije yo. Madre mía, repitió. Sí, Shad. Vaya tela, coincidí. Qué ganas tengo de ir y verlo sorprendido por ti, declaró. Esa idea hizo que sintiera que mi interior burbujeaba. Ya veremos. No, ya veremos no, repuso con decisión. Claro que sí. Ni Gus el malo sexy puede estar tan mal de la cabeza. Una señora estaba llamando a la puerta del baño, así que nos despedimos deprisa diciéndonos te quiero y adiós. Y yo volví al asiento tapizado con un vinilo pegajoso y a la pila de tortitas y a Gus. Gus, sexy, despeinado, con una sonrisa letárgida, me volvió a tomar la rodilla por debajo de la mesa e hizo que me bajaran chispas por la panza y me subieran por los muslos. Quise volver al baño y que él viniera detrás. Nuestra parada para desayunar se convirtió en una visita a la librería del pueblo de al lado, donde solo tenían mi primer libro, y no había ningún expositor especial de las revelaciones, y esa visita se convirtió en una parada en un bar con terraza.
¿Cuál es tu mala reseña favorita?, le pregunté. Él sonrió para sí mientras pensaba removiendo el whisky con ginger que tenía delante. ¿En una revista o de un lector? Primero de un lector. Ya sé, dijo. Estaba en Amazon, una estrella. No pedí este libro. Yo me reí echando la cabeza hacia atrás. Me encantan las de la gente que ha pedido el libro por error y luego dan su opinión basándose en lo diferente que era el libro que querían pedir. La risa de Gus sonó como un traqueteo. Me tocó la rodilla por debajo de la mesa. A mí me gustan las que tratan de explicar lo que yo quería hacer como... El autor intenta describir como Franzen, pero no es ningún Franzen. Yo hice como que me venían arcadas, y Gus se tapó los ojos hasta que paré. ¿Pero lo intentabas? ¿Escribir como Franzen? Se rió. No, Janori, solo procuro escribir libros buenos, que parezcan de Salinger. Yo me eché a reír y él me devolvió una sonrisa. Volvimos a quedarnos en silencio, un silencio cómodo mientras bebíamos. ¿Puedo preguntarte algo?, dije al cabo de un minuto. No, respondió Gus inexpresivo. Genial, continué. ¿Por qué intentaste alejarme de New Eden? Es decir, sé que me dijiste que no querías que tuviera que verlo, y lo entiendo, pero hiciste la apuesta para convencerme de que el mundo era como tú decías que era, ¿no? Y tenías la oportunidad perfecta. Se quedó en silencio un momento. Se pasó la mano por el pelo revuelto. ¿De verdad crees que la hice por eso? A ver, espero a que fuera al menos en parte un plan muy elaborado para acostarte conmigo, bromeó por su expresión. Era seria, incluso algo nerviosa. Negó con la cabeza y miró hacia la ventana. Nunca he querido que vieras el mundo como yo lo veo, dijo. Pero la apuesta... Insistí intentando entenderlo. La apuesta fue idea tuya, me recordó. Yo solo pensé que, tal vez, si tratabas de escribir lo que yo escribo, no lo sé. Supongo que esperaba que te dieras cuenta de que no era lo tuyo, dijo, y se dio prisa en añadir. No porque no seas capaz, sino porque tú no eres así. Tu forma de pensar las cosas no es esa. Siempre he pensado que tu forma de ver el mundo era increíble. Un leve rubor le subió a las mejillas aceitunadas y negó con la cabeza. Nunca he querido que la perdieras. Sentí una maraña de emociones en la garganta. Aunque lo que veo no sea real, el ceño y los labios de Gus se destensaron. Cuando quieres a alguien, dijo vacilante, quieres hacer que vea el mundo de otra forma, darle sentido a todo lo feo y multiplicar las cosas buenas. Eso es lo que tú haces, por tus lectoras, por mí. Creas cosas bonitas porque amas al mundo y puede que el mundo no siempre sea como aparecen en tus libros, pero creo que al escribirlos cambias un poquito el mundo, y el mundo no puede permitirse perder algo así. Se rascó la cabeza. Siempre he admirado eso. Tu forma de escribir siempre hace que el mundo parezca mejor, y la gente un poco más valiente. Sentí calidez y humedad en el pecho, como si el bloque de hielo que había estado alojando en él desde que murió mi padre empezara a romperse, solo un poquito, y los trozos se derritieran. Lo cierto era que descubrí la verdad sobre mi padre, había hecho que el mundo me pareciera oscuro y desconocido, pero ir descubriendo a Gus, poco a poco, había conseguido lo contrario. O puede que tenga razón, dije en voz baja, y a veces la gente es mejor y más valiente de lo que cree. Una leve sonrisa pasó fugaz por sus labios y desapareció mientras pensaba. Creo que nunca he querido al mundo como tú. Recuerdo tenerle miedo, y luego estar rabioso con él, y luego decidir que no me importase demasiado y ya está. Pero no lo sé. Tal vez cuando hago estas cosas, cuando hablo con gente como Ronald y ando entre caravanas calcinadas, hay una parte de mí que espera encontrar algo. ¿Cómo qué? Las palabras me salieron como un suspiro. Él apoyó los codos en la mesa, como el mundo sobre el que tú escribes. Una prueba de que el mundo no es tan malo como parece, o de que es más bueno que malo, de que si sumamos todo, toda la mierda y todas las flores silvestres, el resultado sería positivo. Fui a cogerle la mano, y me dejó. Tenía los ojos oscuros, relajados y abiertos. Cuando me enteré de la aventura de mi padre, intenté hacer esos cálculos, admití. ¿Hasta dónde podría haber llegado con sus mentiras y su infidelidad
sin dejar de ser un buen padre. ¿Hasta qué punto podía haberse involucrado con esa mujer sin que eso significara que ya no quería a mi madre, o que no le gustaba de la vida? Intenté calcular lo feliz que era, cuando nos echaba de menos, cuando se iba y cuando me sentía especialmente mal, cuando debía de odiarnos para querer hacer lo que hizo, pero nunca encontré las respuestas. Y a veces todavía las quiero, y otras veces me aterra lo que podría descubrir, pero las personas no son problemas matemáticos. Me encogí de hombros. Puedo echar de menos a mi padre y odiarlo al mismo tiempo. Puedo estar preocupada por el libro y destrozada por mi familia, y asqueada por la casa en la que estoy viviendo. Y a pesar de todo eso, mirar el lago Michigan y sentirme sobrecogida por lo grande que es. Me pasé todo el verano pasado pensando que nunca volvería a ser feliz, y ahora, un año después, sigo angustiada y preocupada y enfadada, pero en algunos momentos también soy feliz. Las cosas malas no pueden cavar un pozo tan hondo que no hay nada que pueda volver a hacerte feliz. Por mucha mierda que haya, siempre habrá flores silvestres, siempre habrá Pritz y Maggies, y tormentas en el bosque y rayos de sol reflejados en las olas. Gus sonrió. Y sexo contra estanterías y en tiendas de campaña. Sí, dije, a no ser que haya una segunda edad de hielo y el mundo se congele, y en ese caso por lo menos habrá copos de nieve hasta el amargo final. Gus puso la mano en la mejilla. No necesito copos de nieve, me besó. No mientras tenga a mi enero, a mi January. Hola, bombón. Solo quería confirmar que seguimos con la idea de la entrega del manuscrito para el 1 de septiembre. Sandy no deja de preguntar y yo hago de barricada humana que te la quita de encima con mucho gusto, pero está desesperada por comprarte algo y sigo prometiéndole un libro. De verdad tiene que haber un libro al final de esto. Gus había quedado a dormir y cuando me aparté para contestar el teléfono se dio la vuelta, todavía dormido, para seguirme y apoyó la cara al lado de mi teta y las manos abiertas sobre mi tripa desnuda. Se me aceleró el corazón tanto por la emoción todavía nueva que me provocaba su cuerpo como para el mensaje que Anya me había mandado al celular. No podía mandarle el libro sin terminar. Era un milagro que no me hubiera echado ya, y no podía ponerla en una situación complicada con Sandy Lowe, sin intentar amortiguar el golpe. Me escabullí de las manos de Gus, ignorando sus quejas. Tomé la bata y le escribí a Anya de camino a la cocina. Puedo hacerlo, te lo prometo. Me respondió, el 1 de septiembre, y esta vez no se puede aplazar. No me preocupé por preparar café, ya estaba bastante despejada. Me senté a la mesa y empecé a escribir. Cuando Gus se levantó, puso la tetera al fuego, volvió a la mesa y le dio un trago al botellín de cerveza que se había dejado ahí la noche anterior. Levanté la mirada. ¡Qué asco! Él me tendió la cerveza. ¿Quieres? Le di un trago. Es peor de lo que me imaginaba. Él me sonrió desde ahí arriba. Me raspó la clavícula con la mano, que bajó por mi cuerpo abriéndome la bata. Sus dedos se detuvieron en el cinturón y deshizo el nudo dejando que la tela se abriera. Me agarró por la cintura y me puso de pie. Me hizo girar para ponerme de espalda a la mesa y me subió a ella acercándose a mí entre mis piernas. Agarró la bata por el cuello y me la bajó dejándome desnuda sobre la mesa. Estoy trabajando, susurré. Él me levantó uno de los muslos y lo apoyó en su cadera acercándose más. ¿Ah, sí? Su otra mano pasó por mi pecho y tomó un pezón. Es verdad que tienes que ganar una apuesta. Esto puede esperar. Tiré de él. No, no puede esperar. Centrarme era muy complicado, o mejor dicho, centrarme en algo que no fuera Gus era muy complicado. Decidimos que cada uno escribiría en su casa, lo cual había podido ser una solución más eficaz si alguno de los dos tuviera autocontrol, suficiente para no pasarse el día escribiendo notas. Él escribió un día. ¿Qué ganas tengo? Yo le respondí. ¿Desde cuándo es tan duro esto de escribir? Él escribió. ¿Duro? No era él siempre el instigador. El miércoles, tras resistirme tanto como pude, escribí. Ojalá estuvieras aquí. Y dibujé una flecha hacia abajo apuntándome a mí. Respondió. Ojalá. Y después, escribe 2000 palabras y luego hablamos. Esta terminó siendo la clave para poder trabajar.
Nos pusimos objetivos nuevos. 2000 palabras y podríamos estar en la misma habitación. 4000 y podríamos tocarnos. Nuestro acuerdo parecía menos una carrera individual y más una en la que íbamos con una pierna atada a la del otro. Todo trabajo en equipo y apoyo mutuo. Yo seguía decidida a ganar, pero ya no estaba segura de qué quería demostrar o a quién. Por las noches a veces salíamos al restaurante tailandés en el que habíamos pedido comida a domicilio tantas veces, un lugar muy pintoresco en el que todo estaba bañado en oro y te sentabas en cojines en el suelo y pedías un menú cuya cubierta imitaba el papiro, a la pizzería en la que habíamos pedido a domicilio tantas veces, un lugar menos pintoresco con sofás rojos de plástico, iluminación de sala de interrogatorios. También fuimos al Tipsy Fish, un bar del pueblo, y cuando entraba alguien que Gus conocía de por ahí, Gus lo saludaba con la cabeza sin apartar la mano de mí. Incluso mientras jugábamos a dardos y luego al billar, estábamos tocándonos, claramente juntos con la mano de Gus en mi cadera, o apoyada con suavidad en la parte baja de la espalda por debajo de la camiseta, con mis dedos entrelazados con los suyos o enganchados a una trabilla de su pantalón. La noche siguiente, cuando salimos de Pizza My Heart, pasamos por delante de la librería de Pete y la vimos dentro con Maggie, tomándose una copa de vino en los sillones de la cafetería. Deberíamos saludar, sugirió Gus. Nos colamos dentro. Es nuestro aniversario, explicó Maggie jovial. En North Pier Shore, añadió Pete, del día que nos mudamos aquí. No nuestro aniversario. Eso es el 13 de enero. ¿Qué dices? Contesté yo. Ese es el día de mi cumpleaños. ¿En serio? Maggie parecía encantada. Pues claro, cómo no, el mejor día del año. No me extraña que Dios haya hecho algo así. Un día maravilloso, coincidió Pete. Maggie asintió. Igual que hoy. Volvería a mudarme aquí, dijo Pete. Es lo mejor que hemos hecho nunca, aparte de enamorarnos. Y adoptar a los labradores, añadió Maggie con aire pensativo. Y extender cierta invitación al club de lectura que parece haber funcionado bien, agregó Pete con un guiño. ¿Quieres decir engañarnos? Dijo Gus sonriendo. Me miró y yo me pregunté si estaríamos pensando lo mismo. Puede que mudarme allí o ir al club de lectura en casa de Pete aquella noche no fuera lo mejor que había hecho en mi vida, pero era algo bueno, lo mejor que había hecho, por lo menos desde hacía unos años. Quedaos a tomar una copita rápida, Gussie, insistió Maggie sirviéndonos ya en los vasos de plástico transparente que usaban para el café con hielo. Una copa se convirtió en dos en tres, y Gus me subió a su regazo en el sillón de enfrente de ellas, que tenía las manos juntas acomodadas entre sus dos sillones. Las de Gus me dibujaban círculos en la espalda despreocupadamente, mientras iba pasando la noche y hablábamos y reíamos. Nos fuimos a medianoche, cuando Pete por fin se tensió que tendrían que irse a casa a ver los labradores, y Maggie empezó a dar vueltas recogiendo las cosas. Pero estábamos demasiado mareados para conducir, así que volvimos andando y soportando el calor y los mosquitos. Y mientras caminábamos, yo no dejaba de pensar, casi lo quiero, empiezo a quererlo, lo quiero. Y cuando llegamos a las casas, las ignoramos y seguimos andando por el camino que bajaba al lago. Era viernes, al fin, y al cabo y seguíamos comprometidos con el acuerdo. Nos quitamos la ropa y corrimos gritando hacia el agua helada tomados de la mano. Seguimos hasta que nos llegó a los muslos, a la cintura, al pecho. Nos castañaban los dientes y sentíamos la piel viva con cada escalofrío, mientras el agua helada nos zarandeaba hacia un lado y hacia el otro. Esto es horrible, dijo Gus jadeando. En mi cabeza no estaba tan fría, chillé yo. Gus me pegó a él, me abrazó y me frotó la espalda para calentarme la piel. Y luego me dio un beso profundo y susurró, te quiero. Y otra vez, con las manos en mi pelo y la boca en mis sienes y mejillas y mandíbulas mientras pasaba una bolsa de plástico raída a la deriva por la superficie del agua. Te quiero, te quiero. Lo sé. Hundí los dedos en su espalda como si aferrarme a él pudiera detener el tiempo y mantenernos allí. A nosotros, al lago demasiado frío y a la basura que flotaba en él. Yo también te quiero. Y pensar, dijo, que me prometiste que no te enamorarías de mí. Capítulo 24. No quiero hacerlo, afirmé. Gus y yo estábamos en la planta de arriba delante del dormitorio principal. No tienes por qué, me recordó.
Si tú puedes aprender a bailar bajo la lluvia, todavía no lo he hecho, me interrumpió. Yo puedo mirar de frente las cosas feas, terminé. Abrí la puerta. Tuve que respirar unas cuantas veces antes de tranquilizarme lo suficiente para moverme. Había una cama grande de matrimonio contra la pared que teníamos enfrente, flanqueada por dos mesitas de noche turquesa a juego y lámparas cuyas pantallas estaban decoradas con cuentas azules y verdes. Había una reproducción enmarcada de un cuadro de Klimt colgada encima de la cabecera. Enfrente de la cama había una cómoda con un diseño de mediados del siglo XX, que ocupaba toda la pared, y en un rincón había una mesita redonda cubierta con un mantel amarillo y decorada con un montón de libros. Mis libros. Por los demás, la habitación era ordinaria, impersonal. Gus abrió uno de los cajones. Vacíos. Ella lo ha vaciado ya. Me tembló la voz. Gus me dirigió una sonrisa vacilante. ¿Y eso es bueno? Yo me acerqué y abrí los cajones uno a uno. Nada, en ninguno. Fui hasta la mesita de noche de la izquierda. No tenía cajones, solo dos estantes. En uno de ellos había una caja de porcelana. Tenía que estar ahí, lo que había estado esperando, la respuesta profunda y oscura que había esperado que pareciera ante mí todo el verano. La abrí. Vacía. January. Gus estaba al lado de la mesa redonda levantando el mantel. Desde el suelo me miraba una caja fea y gris. Tenía un teclado numérico en la parte delantera. ¿Una caja fuerte? O un microondas muy viejo, bromeó Gus. Me acerqué despacio. Seguramente estará vacía. Seguramente, coincidió Gus. ¿O habrá una pistola? ¿Tu padre era de los que llevaban pistola? ¿En Ohio? No. En Ohio lo que le gustaba eran las biografías y pasar las noches cómodo en casa, dar la mano como se esperaba en las visitas al médico y asistir a clases de cocina mediterránea de una de esas cajas de experiencias. Era el padre que me despertaba antes de que saliera el sol para llevarme al agua y me dejaba manejar el barco. Por lo que yo sabía, dejar que una niña de 8 años condujera por un lago vacío en intervalos de 20 segundos era el límite de su impulsividad y su temerariedad. Pero todo era posible allí, en su segunda vida. No te muevas, dijo Gus. Antes de que pudiera protestar, había salido de la habitación. Oí sus pasos por la escalera y un momento más tarde volvió con una botella de whisky. ¿Para qué es eso? Pregunté. Para que no te tiemble el pulso. ¿Pero voy a sacarme una bala del brazo o qué? Gus puso los ojos en blanco y destapó la botella. Para que no te tiemble el pulso al abrir la caja fuerte. Si bebiéramos batidos verdes como bebemos alcohol, seríamos inmortales. Si bebiéramos batidos verdes como bebemos alcohol, no podríamos levantarnos del excusado, y eso no te sería de mucha ayuda en ese momento, dijo Gus. Agarré la botella y di un trago. Nos sentamos delante de la caja fuerte. ¿Su cumpleaños? Propuso Gus. Yo me eché hacia adelante y pulsé el número. Unas luces rojas parpadearon, y la puerta siguió cerrada. En casa, todos los códigos eran su aniversario, dije, el de mis padres. Dudo que aquí funcione. Gus encogió de hombros. ¿La fuerza de la costumbre? Pulsé la fecha con pocas expectativas, pero de todos modos sentí un pinchazo en el estómago cuando parpadearon las luces rojas. No estaba preparada para la nueva ola de celos que me alcanzó. No era justo que no hubiera podido conocerlo del todo. No era justo que Sonia hubiera tenido partes de él que yo ya no tendría nunca. Tal vez el código de la caja fuera una fecha importante para ellos, un aniversario o el cumpleaños de ella. Fuera como fuera, ella sabría la combinación. Lo único que tenía que hacer era mandarle un correo, pero no era algo que quisiera hacer. Gus me acarició la parte interior del codo y me devolvió el presente. No tengo tiempo para esto. Me puse de pie. Tengo que acabar un libro. Esta semana, decidí. Me dije a mí misma que lo importante era que la casa sería fácil de vender. Una caja fuerte no era nada. No me desbarataba los planes. La casa estaba casi vacía. Podía venderla y volver a mi vida. Ahora, cuando pensaba en eso, tenía que hacer todo lo posible por evitar la pregunta de en qué lugar nos dejaría eso a Gus y a mí, por supuesto. Había ido allí a arreglar algunas cosas, y en lugar de eso las había complicado más. Pero no sabía bien cómo. En aquel caos mi trabajo iba viento en popa.
Escribía a un ritmo que no había alcanzado desde mi primer libro. Sentía que la historia me adentraba a toda velocidad y hacía lo posible por seguirle el ritmo. Desterré a Gus de la casa, excepto 1 hora cada noche. Poníamos una alarma y todo. Y me pasaba el resto del tiempo escribiendo en el segundo dormitorio de arriba, donde lo único que veía era la calle de abajo. Escribía hasta las altas horas de la noche y cuando me despertaba seguía donde la había dejado. No me quitaba los pantalones de chandal tirados y hasta juré que le buscaría un nombre mejor si conseguía acabar el libro, como si estuviera negociando con un dios interesadísimo por mi vestuario, nada minimalista. No me duchaba apenas comía. Tragaba agua y café, pero nada más sólido. A las 2 de la madrugada del sábado 2 de agosto, el día de la charla en la librería de Pitt, por fin llegué al capítulo final de Secretos de Familia, y me quedé mirando cómo parpadeaba el cursor. Todo había terminado más o menos como me lo había imaginado. La pareja de payasos estaba a salvo, pero seguía llevando su vida a escondidas. El padre de Leonor le había robado el anillo de boda a su madre y lo había vendido para darle a su otra familia el dinero que necesitaba. La madre de Leonor seguía sin saber que la otra familia existía, y creía que solo había dejado el anillo por algún sitio, y que tal vez, cuando sacaran las cosas en la próxima ciudad, caería de algún bolsillo o de entre unas toallas. En su corazón, el trozo de lana de colores que su marido le había atado en el dedo era suficiente para reemplazarlo. Al fin y al cabo, muchas veces el amor no estaba hecho de cosas brillantes, sino de cosas prácticas, de cosas que envejecían y se oxidaban, pero que se podían reparar y pulir, de cosas que se perdían todos los días y que había que reponer. ¿Y Eleanor tenía el corazón destrozado. El circo se iba. Tulsa se iba encogiendo detrás de ellos, y la semana que había pasado allí se desvanecía como un sueño al despertar. Ella miraba atrás sintiendo un dolor que pensaba que nunca dejaría de atravesarla. Y ese era justo el punto en el que se suponía que tenía que dejarlo. Lo sabía. Tenía una bonita cualidad cíclica. Había un equilibrio precario que quien leía podía imaginar derrumbándose en algún momento cuando se hubieran terminado las páginas, o tal vez no. Ya lo tenía justo como debía ser, y sentía el pecho pesado y el cuerpo frío, y los ojos llenos de lágrimas, aunque quizá más por agotamiento y por el ventilador del techo que por otra cosa. Pero no podía dejarlo ahí, porque, por muy bonito que fuera aquel momento en su tristeza, yo no me lo creía. No era el mundo que yo conocía. En este mundo perdemos cosas bonitas, años de salud de una madre, la oportunidad de dedicarnos a lo que soñamos o a nuestro padre antes de tiempo. Pero también encontramos otras cosas. Una cafetería con el peor café del mundo, un bar en el que hay noche country, un vecino que es un desastre y también es guapísimo como Gus Everett. Puse las manos en el teclado y empecé a escribir. Unos copos blancos comenzaron a revolotear a su alrededor, pegándose a su pelo y su ropa. Eleanor levantó la vista del camino polvoriento, maravillándose por la repentina nevada. Pero no era nieve, claro, era polen. Había salido flores silvestres blancas a ambos lados de la carretera y el viento las sacudía. Eleanor se preguntó cuál sería su próximo destino y cómo serían las flores allí. Guardé el borrador y se lo mandé a Anya. Asunto, algo diferente. Por favor, no me odies. Un beso, J. Me levanté temprano y fui 20 minutos en coche a imprimir el borrador en la empresa de mensajería más cercana, solo para tenerlo entre las manos. Cuando volví, Gus me esperaba en el porche tumbando en el sofá con el antebrazo cubriéndole los ojos. Lo levantó para mirarme y luego me sonrió y se incorporó dejándome espacio para que me sentara. Puso mis piernas sobre su regazo y tiró de mí para que me acercara. ¿Y bien? Dijo. Dejé caer el montón de papel sobre su regazo. Ahora solo tengo que esperar a ver si Anya me echa. Y cuanto se enfada, Sandy. ¿Y si podemos vender el libro y tengo algo para sentirme superior? Anya no va a echarte, afirmó Gus. ¿Y Sandy? Es probable que se enfade, dijo, pero has escrito un libro y escribirás más, y seguro que alguno que ella querrá. Venderás el libro, aunque no tiene por qué ser antes de que yo venda el mío, y sea como sea, estoy seguro de que encontrarás algo para sentirte superior. Me encogí de hombros. Haré todo lo que pueda. ¿Y tú? ¿Te queda poco? La verdad es que sí, al menos para acabar el borrador. Lo tendré dentro de una semana o dos.
Eso será más o menos lo que me llevará a mí fregar los platos que me he dejado por toda la casa esta semana. Estamos sincronizados, dijo Gus. Es el destino. ¿El destino suele hacer estas cosas así? Nos separamos antes de la charla para prepararnos y después de secarme el pelo tras una necesaria ducha, me tumbé en la cama exhausta y miré cómo daba vueltas el ventilador. La habitación me parecía diferente. Mi cuerpo me parecía diferente. Me podría haber convencido a mí misma de que le había robado las extremidades y la vida a otra persona y estaba encantada con ellas. Me quedé dormida y me desperté 1 hora antes de la charla. Gus llamó a la puerta media hora más tarde y nos fuimos de pie a la librería. Normalmente no me gusta nada sudar antes de dar una charla, pero allí parecía importar menos. Todo el mundo iba algo sudoroso por Not Beer Shores, y no me apetecía demasiado ponerme el vestido negro tan rígido después de pasarme el verano en pantalones cortos y camiseta. Así que me volví a poner el vestido blanco veraniego de segunda mano y las botas bordadas. Cuando llegamos a la librería, Pete y Maggie nos llevaron al despacho a tomar una copa de champán. Para espantar los nervios, comentó Maggie animada. Gus y yo intercambiamos una mirada. Los dos habíamos dado suficientes charlas para saber que, en pueblos como aquel, quienes se presentaban eran amigos y familia, al menos cuando sacabas el primer libro. Después de eso, la mayoría ni se molestaba en aparecer. Y quienes trabajaban en la librería. Maggie y Pete habían puesto el expositor de libros al lado del mostrador y habían preparado unas 10 sillas, así que estaba claro que ellas también sabían cómo iba aquello. Qué pena que no haya clases en la universidad, dijo Pete, como si adivinara lo que estaba pensando. Si no, la librería estaría llena. A los profesores les gusta hacer obligatoria la asistencia a estas cosas, o por lo menos dar puntos por venir. Maggie asintió. Yo la habría hecho obligatoria para mis alumnos. A partir de ahora meteré la labradorita en todos los libros, le prometí, solo para que tengas una excusa para hacerlos venir. Se puso las manos en el corazón como si fuera la cosa más bonita que había oído en meses. Es la hora, chicos, anunció Pete y salió la primera. Había 4 sillas más en la fila tras el mostrador, y Pete nos hizo pasar a Gus y a mí entre ella y Maggie que nos entrevistarían. Lauren y su marido estaban entre el público junto a un par de mujeres que reconocí en la barbacoa, y 5 desconocidos. En general, preferiría no conocer a tantas personas del público. De hecho, preferiría no conocer a nadie, pero aquel ambiente parecía agradable, relajado. Pete seguía de pie dándole la bienvenida a todo el mundo. Yo miré a Gus y supe enseguida que algo iba mal. Tenía la cara pálida y las manos en tensión. Toda la calidez se había esfumado como si se hubiera escapado por una válvula. Susurré su nombre, pero él seguía con la vista clavada en el público. Seguí su mirada hasta una mujer pequeña con rizos, casi negros y ojos azules a juego con sus pómulos elevados y su cara en forma de corazón. Me llevó unos segundos a atar cabos, unos pocos segundos de feliz ignorancia antes de sentir que me caía el alma a los pies. El corazón me iba a toda velocidad, como si mi cuerpo lo entendiera antes de que mi cerebro fuera capaz de admitirlo. Miré a Maggie. Tenía los labios tensos y las manos apretadas en el regazo. Estaba tiesa y quieta, algo nada típico en ella, y Pete seguía hablando con seguridad. También pude ver el cambio en su lenguaje corporal, un poco como una postura de madre osa, una actitud protectora agresiva, como si estuviera lista para atacar. Se sentó y recolocó las sillas mientras se preparaba. Fue un gesto bastante normal, pero pensé que tal vez estaba alterada. A mí, el corazón seguía galopeándome en el pecho con tanta fuerza que pensé que todo el público lo oiría, y empezaron a sudarme las manos. Naomi era preciosa, tendría que haberlo sabido. Supongo que ya lo sabía, pero no esperaba verlo, y menos allí sola, mirando a Gus así. Arrepentida, pensé, y luego hambrienta. Se me revolvió el estómago. Había ido allí con una intención clara. Tenía que decirle algo a Gus. Me entró miedo de vomitar allí mismo. Pete había comenzado a hacernos preguntas, porque no habían empezado hablándonos un poco de sus libros o algo por el estilo. Gus se volvió para mirarla. Estaba respondiendo. No oí lo que decía, pero el tono era tranquilo, mecánico, y luego me miró a mí esperando una respuesta, y su cara era del todo inescrutable. Era como la habitación principal de la casa de mi padre, impersonal, despojada de toda traza de humanidad. No había nada para mí en ella. De verdad pensé que terminaría vomitando.
Tragué saliva y empecé a escribir mi último libro. Lo había hecho muchas veces. Era casi como si tuviera un guión. Ni siquiera tenía que escucharme a mí misma. Solo tenía que dejar que las palabras fueran saliendo. Sentía muchas náuseas. Y luego Pete planteó otra pregunta de una lista escrita a mano que tenía delante. Platíquenos de sus libros. ¿Cómo es su proceso de escritura? ¿Por dónde empieza? ¿Cuáles son sus influencias? Etcétera. Y entre pregunta y pregunta, Maggie hizo contribuciones más místicas. Si su libro fuera una bebida, ¿qué sería? ¿Alguna vez se imaginan dónde deberían leerse sus libros? ¿Cómo es el proceso emocional de escribir un libro? ¿Ha habido algún momento en su vida personal que hayan sido incapaces de capturar solo con palabras? En este momento sería bastante difícil, pensé. ¿De cuántas formas diferentes se podría escribir? Eleanor tenía muchísimas ganas de vomitar todo lo que había comido aquel día. Seguramente de muchas. El tiempo iba pasando poco a poco y yo no sabía si quería que pasara más deprisa o si que lo que vendría después solo empeoraría las cosas. Me dio la impresión de que la propia duda rompió el hechizo. La hora pasó. El puñado de personas que había venido se acercaba a hablar con nosotros y a que les firmáramos libros, y yo apretaba los dientes e intentaba bailar una coreografía social, mientras por dentro pasaban plantas rodadoras por mi corazón desolado. Naomi se quedó atrás, apoyada en una estantería. Me pregunté si Gus le habría pagado lo de apoyarse en sitios o viceversa. Tenía miedo de seguir mirándola y reconocer más partes de Gus en ella cuando me había pasado la última hora intentando encontrar trazas de él en mí como una desesperada. Encontrar una prueba de que había susurrado mi nombre contra mi piel con pasión aquella misma tarde. Pete había arrinconado a Naomi y procuraba sacarla de la librería, pero ella se negaba. Luego se les unió Lauren para intentar que no montaran una escena. Yo no oía lo que decían, pero veía cómo se le movían los rizos cuando asentía. El grupo alrededor de la mesa se iba disolviendo. Maggie estaba en la caja cobrándoles con los ojos claros fijos en la conversación que tenía lugar cerca de la puerta, en la otra punta de la librería. Gus por fin me miró. Parecía que iba a darme una explicación, pero mi expresión debió de hacer que se lo pensara mejor. Carraspeó. Debería ir a comprobar por qué ha venido. No dije nada. No hice nada. Él me sostuvo la mirada menos de 2 segundos. Se levantó y cruzó la librería. Tenía calor en la cara, pero el resto del cuerpo frío, temblando. Gus le dijo a Pete que se fuera, y cuando Pete me miró, yo no pude devolverle la mirada. Me levanté y entré deprisa por la puerta de la oficina y luego salí por la puerta de atrás que daba a un callejón en el que no había más que un par de contenedores. Él no la había invitado, eso lo sabía, pero no podía saber qué le hacía sentir verla ni por qué había venido. Naomi la fuerte, la guapa, cuya inscrutabilidad había fascinado a Gus. Naomi, la que no la necesitaba ni había intentado salvarlo, a quien él no había tenido nunca miedo de romper. ¿Con quién había querido pasar el resto de su vida? ¿Con quién se habría quedado a pesar de todo si hubiera podido? Deseaba gritar, pero lo único que era capaz de hacer era llorar. Se me había acabado la rabia, y ahora lo único que me quedaba era el miedo. Puede que fuera lo que había tenido todo ese tiempo escondido detrás de emociones más espinosas. Sin saber muy bien qué hacer, volví a pie a casa. Era de noche cuando llegué, y como se me había olvidado dejar la luz del porche encendida, cuando alguien se levantó del sofá de mimbre casi me caí por la escalera. Lo siento, dijo la voz de mujer. No quería asustarte. Solo la había oído 2 veces, pero su sonido se me había quedado grabado en el cerebro. Nunca la olvidaría. Esperaba que pudiéramos hablar, comentó Sonia. No necesito hablar contigo. Por favor, 5 minutos. Hay muchas cosas que no sabes, cosas que te ayudarán, creo. Esta vez lo he escrito todo. Capítulo 25. No quiero oírle, le dije. Lo sé, repuso Sonia, pero le habré fallado a tu padre si no te lo digo. Me reí con sorna. Ya, esa es la cosa. No tendrías que haber tenido siquiera la oportunidad de fallarle a mi padre. ¿No tendría que haber tenido? Si empezaras por el principio de la vida de tu padre y la predijeras toda como tendría que haber sido, puede que nunca hubiera conocido a tu madre. Puede que tú no hubieras nacido. Sentí un zumbido por dentro cuando la rabia se apoderó de mí. ¿Puedes irte de la puerta de mi casa, por favor? No lo entiendes. Se sacó un trozo de papel doblado del bolsillo de los jeans y lo abrió.
Por favor, 5 minutos. Yo empecé a abrir la puerta, pero ella se puso a leer detrás de mí. Conocí a Walt Andrews cuando tenía 15 años, en clase de literatura. Fue mi primera cita, mi primer beso, mi primer novio, el primer hombre o chico al que le dije te quiero. La llave se encalló en la cerradura. Dejé de moverme estupefacta. Me volví hacia ella sin aliento. Sonia me lanzó una ojeada ansiosa y volvió a mirar la hoja. Rompimos varios meses después de que se fuera a la universidad. No supe nada de él, en 20 años. Y entonces, un día, me lo encontré aquí. Estaba de viaje de negocios a 1 hora del este de North Beer Shores, y había decidido alargar su estancia un par de días. Decidimos ir a cenar. Estuvimos hablando horas antes de que admitiera que acababa de separarse. Cuando nos despedimos, los dos creíamos que no volveríamos a vernos. Me miró. Lo digo de verdad. Pero, cuando salía del pueblo, a tu padre se le abrió el coche. Volví a estudiar la nota. Tenía lágrimas en los ojos. Los dos estábamos heridos en aquel momento. Algunos días. Lo que había entre nosotros era lo único bueno en mi vida. Empezamos a vernos todos los fines de semana. Hasta se pidió una semana de vacaciones y vino a buscar una casa. Las cosas avanzaban deprisa. Todo era muy fácil. No te cuento nada de esto para hacerte daño, pero de verdad pensaba que la vida nos había dado una segunda oportunidad. Pensaba que nos casaríamos. Dejó de hablar solo un segundo y negó con la cabeza. Se dio prisa por seguir antes de que pudiera pararla. Pidió un traslado a la oficina de Grand Rapids. Se compró la casa, esta casa. En aquel momento estaba hecha un desastre, se caía a pedazos, pero yo era más feliz de lo que había sido en años. Tu padre hablaba de traerte aquí, de traer el barco y pasarnos todo el verano en él, los tres. Yo pensaba, voy a vivir aquí hasta el día que me muera con un hombre que me quiere. Estaba casado, susurré. Me parecía que se me iba a venir abajo la garganta. Seguía casado. Gus sigue casado, pensé. La emoción crecía dentro de mí. Quería odiarla, la odiaba, y también sentía su dolor mezclándose con el mío. Sentía toda la emoción de un nuevo amor, uno que te curaba, una segunda oportunidad con alguien de que casi te habías olvidado, y sentía el dolor de cuando su vida real volvía a aparecer. La angustia de saber que tenía un pasado con otra persona, una relación que la tuya no podía cambiar. Sonia cerró los ojos con fuerza. No me parecía real hasta que diagnosticaron el cáncer a tu madre. Aquella palabra seguía haciéndome estremecer. Intenté esconderlo. Volví a forcejear con la llave, pero ahora se me habían acumulado tantas lágrimas en los ojos que no veía nada. Sonia siguió leyendo, ahora más deprisa. Seguimos en contacto unos meses. No estaba seguro de lo que iba a pasar. Solo sabía que tenía que estar a su lado, y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Las llamadas se volvieron más escasas, y luego dejaron de llegar. Y un día me mandó un correo solo para decirme que ella estaba mucho mejor, y que a ellos les iba mucho mejor. Yo había dejado de intentar abrir la puerta, sin querer. Me había vuelto hacia ella, con los mosquitos y las polillas zumbando a mi alrededor. Pero eso fue hace años, asintió. Y cuando volvió el cáncer, me llamó. Estaba desolado, January. No fue porque me echara de menos, eso lo sabía. Fue por ella. Tenía mucho miedo, y la siguiente vez que pasó por aquí, por trabajo, accedí a verlo. Él buscaba consuelo, y yo había empezado a salir con un amigo de Maggie, un buen hombre, viudo. Todavía no era nada serio, pero yo sabía que podía llegar a serlo, y puede que eso me diera un poco de miedo, o puede que una parte de mí siempre fuera a querer a tu padre, o que fuéramos egoístas y débiles. No lo sé, y no voy a hacer como si lo supiera. Pero te diré algo. Esa segunda vez no me hice ilusiones de cómo acabarían las cosas. Si tu padre hubiera perdido a tu madre, no habría podido ni mirarme y de todas formas yo no habría podido creerme que me quería. Fui una distracción y puede que hasta yo misma creyera que se lo debía. Y cuando empezó a arreglar la casa, supe sin que me lo dijera que no era para nosotros. Y volvió a pasar lo mismo cuando tu madre fue recobrando la salud. El tiempo entre visitas se fue alargando. Las llamadas escasearon y dejaron de llegar. Esa vez, ni siquiera recibí un correo.
Puedo decirte que no queríamos hacerle daño a nadie. Aquí no hay respuestas fáciles. Sé que no debería tener derecho a estar desolada, pero lo estoy. Estoy desolada y enfadada conmigo misma por haberme metido en esta situación, y me siento humillada por estar aquí contigo. Entonces, ¿qué haces aquí? Quise saber. Negué con la cabeza. Me sacudió otra ola de rabia. Si se había terminado como dices, ¿cómo es que tenías esa carta? No lo sé, gritó, y al instante los ojos se le inundaron de lágrimas y que empezaron a caerle por la cara, rápidas incesantes. Puede que quisiera que tuviera la casa, pero pensase que tu madre no tendría la fuerza de decirte que existía, o que no estaba bien pedirle a ella que lo hiciera. Puede que pensara que si te mandaba la llave y la carta a ti, no habría nadie que intentando convencerte de que lo perdonaras. No lo sé, January. Es verdad, mi madre nunca me lo habría contado, pensé enseguida, hasta que me lo había dicho Sonia. Mi madre no había sido capaz de hablar del tema, de confirmarlo, de explicármelo. Quería recordar todas las cosas buenas. Quería aferrarse a ellas tanto que no pudieran desvanecerse ni soltarlas, ni un poco para que no quedara espacio por las partes de él en las que todavía le dolía pensar. Sonia sollozó y se secó los ojos inundados de lágrimas. Lo único que sé es que cuando murió, su notario me mandó la carta, la llave y una nota de Walt en la que me pedía a mí que te diera las dos cosas. Y yo no quería. He pasado página. Por fin estoy con alguien a quien quiero. Por fin soy feliz. Pero él se había ido y no podía decirle que no. A él no. Deseaba que supieras la verdad, que lo supieras todo, y quería que siguieras queriéndolo después de saberlo. Creo que me mandó para que me asegurase de que lo perdonabas. La voz le tembló peligrosamente. Y puede que yo haya venido porque necesito que alguien sepa que yo también lo siento, que yo también lo echaré de menos siempre. Puede que quiera que alguien entienda que soy una persona, no solo el error de otro. Me da igual que seas una persona, escupí. Y al momento me di cuenta de que era verdad. No odiaba a Sonia, ni siquiera la conocía. Aquello no tenía nada que ver con ella. Las lágrimas me caían más deprisa y me hacían respirar con dificultad. Es por él. Son todas las cosas que nunca podré saber sobre él o preguntarle siquiera. Es lo que le ha hecho a mi madre. Nunca sabré cómo crear una familia, o qué puedo creerme si es que puedo creer algo de lo que he aprendido de ellos. Ahora tengo que pensar en cada recuerdo y preguntarme qué era mentira. Ya no puedo conocerlo más, no lo tengo, ya no lo tengo. Ahora las lágrimas eran un torrente. Tenía la cara empapada, la línea de puntos de dolor con la que había estado viviendo un año parecía haberse roto y haberme partido de arriba abajo. Ay, cielo, dijo Sonia en voz baja. Nunca podemos conocer del todo a las personas a las que queremos. Cuando las perdemos, siempre hay más cosas que podríamos haber sabido. Pero eso es lo que intento decirte. Esta casa, este pueblo, esta vista, era una parte de él que quería compartir contigo. Y estás aquí, ¿no? Estás aquí y tienes la casa en la playa que a él le encantaba, en un pueblo que le encantaba, y tienes todas las cartas y... ¿Las cartas? Dije. Tengo una carta. Parecía sorprendida. ¿No has encontrado las otras? ¿Qué otras? Parecía confundida de verdad. No la has leído. La primera no la has leído. Claro que no la había leído, porque era el último trozo del que me quedaba por descubrir y no estaba lista para ello. Hacía más de un año que había muerto, y seguía sin estar lista para despedirme. Quería decirles muchas cosas, pero no adiós. La carta estaba en el fondo de la caja donde había pasado todo el verano. Sonia tragó saliva, dobló la carta y la metió en el bolsillo de su jersey ancho. Te quedan partes de él. Eres la última persona en el mundo que tiene partes de él. Y si no quieres mirarla, es cosa tuya. Pero no hagas como si no te hubiera dejado nada. Se volvió para irse. Eso era todo lo que tenía que decir y yo había dejado que lo soltara. Me sentía estúpida, como si hubiera perdido una especie de juego cuyas normas nadie me había explicado. Pero al mismo tiempo, aunque seguía tambaleándome por el dolor que sentía, después de que Sonia hubiera arrancado el coche y se hubiera ido, continuaba en pie. Había tenido la conversación que llevaba todo el verano temiendo. Había entrado en las habitaciones que tenía cerradas. Me había enamorado y había sentido como se me rompía el corazón y seguía en pie. Ya no quedaba ninguna mentira bonita que contarme. Y yo seguía en pie.
Me volví hacia la puerta con resolución renovada y entré. Fui directa por la casa a oscuras hasta la cocina y bajé la caja. Una capa de polvo había cubierto el sobre. Soplé para quitarlo y levanté la solapa, que no estaba sellada, para sacar la carta. La leí ahí mismo, de pie, inclinándome encima del fregadero con una sola luz amarilla encendida sobre mí. Me temblaban las manos con tanta fuerza que era difícil saber qué ponía. Aquella noche había sido casi tan mala como la noche que lo perdimos o la de su funeral. En cualquier otra situación, lo único que hubiera querido habría sido estar con mis padres. No, ahora también quería estar con mis padres. Quería tener a mi padre con su pijama raída y las piernas cruzadas encima del sofá leyendo una biografía de Marie Curie. Me encantaría tener a mi madre dando vueltas a su alrededor, con ropa de deporte quitándole el polvo obsesivamente a los marcos de fotos que había encima de la chimenea, mientras canturreaba la canción favorita de mi padre, It's June in January, because I'm in love. Aquella había sido la escena que me había encontrado cuando había vuelto por sorpresa el primer acción de gracias desde que me había ido a la universidad, cuando una oleada de nostalgia me había hecho tomar la decisión de ir a pasar las vacaciones en casa en el último momento. Cuando había abierto la puerta de casa y había entrado con la bolsa de viaje, mi madre había gritado y se le había caído el bote de limpiacristales al suelo. Mi padre había bajado las piernas del sofá y me había mirado con los ojos entrecerrados desde la otra punta de la sala de estar inundada de luz dorada. No me engañan los ojos, dijo. ¿Es mi querida hija reina pirata de los mares? Los dos corrieron hacia mí y me abrazaron, y yo me puse a llorar como si solo pudiera comprender del todo cuando los había echado de menos cuando por fin estábamos juntos. Ahora volví a estar destrozada y necesitaba a mis padres. Quería sentarme en el sofá entre ellos, que mi madre me tocara el pelo y contarles que la había cagado, que me había enamorado de alguien que había hecho todo lo posible por disuadirme, que había terminado sin Blanca, que mi vida se desmoronaba y no tenía ni idea de cómo arreglarlo, que tenía el corazón más roto de lo que jamás lo había tenido, y me daba miedo ser incapaz de arreglarlo. Agarré con fuerza la hoja de la libreta que tenía delante y parpadeé para despejarme las lágrimas, lo suficiente para empezar a leer. La carta, como el sobre, llevaba la fecha de mi 29º cumpleaños, el 13 de enero, 7 meses largos después de que muriera mi padre, lo que le dio un toque hónrico y surrealista a todo aquello cuando empecé a leer. Querida January, por lo general, aunque no siempre, te escribo estas cartas en tu cumpleaños, pero todavía falta mucho para que cumplas 29, y quiero estar listo para poderte dar esta carta y todas las demás en ese momento. Así que este año empiezo pronto. Esta contiene una disculpa y no me gusta nada darte un motivo para odiarme justo antes de que celebremos tu cumpleaños, pero intento ser valiente. A veces me preocupa que la verdad no valga el dolor que provoca. En un mundo perfecto no sabrías nada de mis errores, o mejor dicho, ni siquiera los habría cometido. Pero no ha sido así, claro, y me he pasado años dándole vueltas a qué decirte. Pienso mucho en que quiero que me conozcas, puede que te parezca egoísta y lo es, pero no solo es egoísta, January. Cuando la verdad salga a la luz, no quiero que te destroce. Quiero que sepas que mi amor por ti ha sido más grande que mis errores, más grande que cualquier cosa buena o mala que haya hecho, del todo inquebrantable. Me da miedo lo que te pueda hacer, la verdad. Me da miedo que no puedas quererme como soy, pero tu madre tuvo la oportunidad de decidirlo por ella misma y tú también la mereces. 1401 Queen Beach Lane, La Caja Fuerte, el mejor día de mi vida. Subí corriendo la escalera y giré para ir al dormitorio principal. El dobladillo del mantel seguía pisado con el reloj para que se pudiera ver la caja. El corazón me latía con fuerza. Esta vez tenía que acertar. Pensé que el cuerpo se me partiría en dos por el peso que sentía en el pecho si no acertaba. Pulsé el número, el mismo que estaba garabateado en la esquina superior derecha de la carta. Mi cumpleaños. Parpadearon unas luces verdes y la cerradura hizo clic. Había dos cosas en la caja. Una pila gruesa de sobres unidos con una goma verde grande y una llave con un llavero azul de PVC. Impresas en blanco sobre la superficie estaban las palabras Puerto Deportivo Sweet Harbor, Not Bare Shores. Saqué el montón de cartas y me quedé contemplándolas. Todas llevaban mi nombre escrito con distintos bolígrafos y la letra se volvía más clara y decidida
a medida que iba mirando las más antiguas. Me apreté los sobres contra el pecho y me salió un sollozo. Él los había tocado. A lo largo del verano se me había olvidado eso de la casa, pero aquello era diferente. Llevaba mi nombre. Era un trozo de él que había tallado y me había dejado a mí. Y supe que podía sobrevivir a leerlas por todas las cosas a las que yo había sobrevivido. Podría afrontarlo todo. Me levanté con dificultad y tomé las llaves al salir por la puerta. El GPS de mi celular encontró el puerto sin dificultades. Estaba a 4 minutos. Doblé 2 esquinas y ya estaba en el estacionamiento oscuro. Había 2 coches más, supuse que de trabajadores, pero cuando avancé por el embarcadero no apareció nadie para decirme que me fuera. Estaba sola, con el leve chapoteo del agua contra los pilares del embarcadero y el choque suave de los barcos contra la madera. No sabía qué buscaba, pero sabía que buscaba algo. Agarraba las cartas con fuerza, con una mano, mientras recorría el embarcadero y todas las ramificaciones que salían del muelle principal. Y de pronto, ahí estaba, todo blanco con letras azules y con las velas plegadas. January. Subí con paso vacilante, me senté en el banco y miré al agua. Papá, susurré. No estaba segura de qué creía que había después de la muerte, si es que había algo, pero pensé en el tiempo y me imaginé aplanándolo para que todos los momentos en aquel espacio se volvieran uno. Casi podía oír su voz, casi podía sentirlo poniéndome la mano en el hombro. Volví a sentirme perdida. Cada vez que empezaba a saber por dónde ir, me daba la impresión de que acababa más perdida. ¿Cómo podía confiar en lo que teníamos Gus y yo? ¿Cómo podía fiarme de mis propios sentimientos? Las personas eran complicadas. No eran problemas matemáticos. Eran montones de emociones y decisiones, y suerte tonta. El mundo también era complicado. No era una preciosa película francesa algo difuminada, sino unos desastres horribles con trazas de luz, amor y sentido. Una brisa agitó las cartas que tenía en el regazo. Me aparté, el pelo de los ojos lacrimosos, y abrí el primer sobre. Querida January, hoy has nacido. Te esperaba desde hacía meses. No ha sido una sorpresa. Tu madre y yo teníamos muchas ganas de tenerte, incluso antes de que empezaras a existir. Lo que no me esperaba era sentirme como si hoy también hubiera nacido yo. Me has convertido en una persona nueva, el padre de January, y sé que seré esta persona el resto de mi vida. Te estoy mirando, January, mientras escribo esto, y apenas soy capaz de escribir. Estoy anonadado, January. No sabía que podía ser esta persona. No sabía que podía sentir todo esto. No me puedo creer que algún día vayas a ponerte una mochila y a saber agarrar un lápiz o a opinar sobre cómo te gusta llevar el pelo. Te miro y no me puedo creer que vayas a ser más fantástica de lo que ya eres. 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies. Y aunque no tuvieras ninguno, seguiría siendo la cosa más impresionante que he visto. No puedo explicarlo. ¿Tú lo sientes? Ahora que ya tienes edad para leer esto y para saber quién eres, tienes esa palabra que se me escapa. ¿La palabra para eso que te hace diferente de todos los demás? Supongo que debería contarte algo sobre mí, sobre quién soy en este momento, mientras te veo dormir en el pecho de tu madre. Bueno, pues encantado de conocerte, January. Soy tu padre, el hombre que has creado de la nada con tan solo tus deditos de las manos y de los pies. Una cada año siempre escritas ese día. January, hoy cumples un año. ¿Quién soy hoy, January? Soy la mano que te guía cuando das tus pasos torpes. Hoy tu madre y yo hemos hecho espagueti, así que supongo que se podría decir que también soy chef. Tu chef personal. Nunca me ha gustado mucho cocinar, pero supongo que es lo que hay. Feliz segundo cumpleaños, January. El pelo se te ha oscurecido mucho. No te acordarás de cuando eras rubia, ¿no? Me gusta más así. Te queda muy bien. Tu madre dice que te pareces a su abuela, pero yo creo que eres más como mi madre. Ella también te habría querido. Intentaré hablarte un poco de ella. Era de un lugar llamado North Beach Shores. De ahí vengo yo también. Yo vivía allí cuando tenía tu edad. Era muy malo a los 2 años, según me decía siempre mi madre. Me imagino que gritaba hasta desmayarme. Por eso debería ser, por lo menos en parte, por mi hermano mayor Randy. Un poquito imbécil. Pero hay que quererlo. Ahora vive en Hong Kong porque es súper guay. January, no me puedo creer que tengas 4 años. Ya tienes forma de persona. Supongo que siempre la has tenido, pero ahora más que nunca. Cuando yo tenía 4 años destrocé mi triciclo. Iba por un muelle de camino al faro que había al final.
Mi madre se había distraído con una amiga y yo pensé que estaría muy bien saltar del muelle pedaleando para ver si iba lo bastante deprisa para seguir rodando por encima del agua, como el cargaminos. Ella me vio en el último momento y gritó mi nombre. Cuando intenté volverme para mirarla, tiré del manillar y terminé empotrándome en el faro. Así es como me hice la gran cicatriz rosa que tengo en el codo. Supongo que ahora ya no es tan grande, o más bien que ahora tengo en el codo un poco más grande. La semana pasada tú te abriste la cabeza en la chimenea. No fue terrible, ni siquiera te pusieron puntos, pero tu madre y yo lloramos toda la noche cuando te dormiste. Nos sentíamos fatal. A veces, January, cuando eres padre te sientes como un niño, a quien alguien ha dejado a cargo de otro niño por error. Buena suerte, te dice el imprudente desconocido antes de darte la espalda para siempre. Me temo que siempre cometemos errores. Espero que se vuelvan más y más pequeños al hacernos mayores, o más viejos, que lo de crecer ya se nos ha acabado. 8. Tienes 8 años y eres más lista que el hambre. No dejas de leer, January. A mí no me gustaba nada leer a los 8 años. La verdad es que se me daba fatal. Y Randy y Douglas eran crueles y se burlaban de mí, aunque ahora Douglas es manso como un corderito. Supongo que si me hubiera dado mejor, me habría gustado más. O viceversa. Mi padre era un hombre ocupado, pero fue quien me enseñó a leer, January. Y desde que empezó, no dejaba que mi madre me dijera nada de la lectura. Bueno, cuando tengas edad, lo que te enseñará a conducir seré yo, me decía ella. ¿Tu libro favorito ahora mismo es El árbol generoso? Madre mía, January. Ese libro me parte el alma. Tu madre es un poco como ese árbol. Me preocupa que tú también lo seas. No me malinterpretes. Ser generoso es bueno, pero aún así, ojalá pudiera ser un poco más dura, como tu padre. Es por tu propio bien. ¿Sabes qué? Cuando tenía 8 años robé por primera vez. No lo justifico, claro está, pero el objetivo de esto es la sinceridad. Robé un chicle de la tienda de chucherías de toda la vida que había en la calle principal de North Beach Shores. Me encantaba esa tienda. Tenía unos ventiladores enormes para que el chocolate no se derritiera en verano. Y los días que mi madre estaba ocupada, mis hermanos y yo nos íbamos allí para no pasar tanto calor. Nunca me pareció muy divertido ir a la playa solo. Puede que ahora me pareciera diferente. Hace tiempo que no voy. Tu madre y yo hemos pensado en llevarte pronto. January, tienes 13 años y eres más valiente de lo que nadie a los 13 años tendría que serlo. Hoy no sé quién soy. Sigo siendo tu padre, claro, y el marido de tu madre. Pero January, a veces la vida es muy dura. A veces te exige tanto que empiezas a perder partes de ti. Yo estoy perdido, January. ¿Te acuerdas del faro del que te hablé? Creo que te hablé de él. A veces pienso que tú eres ese faro. Sigue mirando a January, me digo. No dejará que te extravíes. Si te centras en January, no te apartarás demasiado de tu camino, pero puede que haya estado tan centrado que me he chocado de pleno contra ti. Y lo ha hecho lo mismo a tu madre. Sé que este año has pasado mucho miedo, pero por favor, recuerda que de una forma u otra tu madre y yo volveremos a encontrar el camino a nosotros mismos y al otro. Por favor, no tengas miedo, pequeñita mía, mi reina pirata de los mares. De una forma u otra, todo irá bien. A los 16 me dieron mi primer beso, January. La chica se llamaba Sonia y era espigada y serena. Tu cumpleaños no es hasta dentro de unos meses, pero tengo que escribir esto ahora. Hoy te vas a la universidad, January, y tengo miedo de que eso me mate. No puedo decirte eso, claro, te sentirías muy culpable y no deberías. Estás haciéndolo bien, se mire por donde se mire. Siempre has sido muy lista. Debes ir a la universidad y no te vas para siempre, pero cuando te levantes esta mañana y cojamos el coche y vayamos hacia el norte, no te miraré por el retrovisor. Y cuando leas esto, ¿cuándo será? Piensa en aquel día. Te darás cuenta que no puedo mirarte. No creo, tú misma estás muy nerviosa, pero si te acuerdas, ahora ya sabes por qué. Me da miedo dar media vuelta y volver las 3 horas en coche si muestras algún tipo de vacilación. Quiero quedarme contigo para siempre. ¿Quién soy yo sin ti? Tendrías que estar haciendo un máster y lo sabemos, January. Puto cáncer. Ya eres adulta, así que cuando leas esto ya no te escandalizaré escribiendo palabrotas. Y los dos sabemos que estás más familiarizada con palabra cáncer. Pues eso, puto cáncer. Tengo que ser sincero, January. Siento que nuestras vidas están implosionando y una parte de mí quiere mandarte muy lejos hasta que la implosión termine. Te dije que te diría la verdad, así que ahí va. Si la escribo aquí, sé que no voy a poder retirarla. Algún día leerás esto, algún día lo sabrás. Estoy engañando a tu madre. Algunas veces me siento como si buscara consuelo,
y otras me parece que me estoy castigando. Y aún hay otros días en los que me pregunto si todo es una forma de decirle al universo que le den. Si me quieres destrozarme la vida, yo puedo destrozármela más y mejor. Algunos días pienso que estoy enamorado de Sonia. Sonia, así se llama. Hace tiempo estuve enamorado de ella cuando éramos niños. Creo que te lo dije en una carta cuando cumpliste 16 años. A esa edad la besé. Sé que no quieres oírlo, pero creo que necesito decírtelo. Estoy enamorado de una versión de mí mismo que no puede existir en este infierno. ¿Crees que soy horrible, Janori? No pasa nada si lo crees. He sido horrible en muchos momentos de mi vida. Quiero volver a ser el hombre que tu madre me hizo, su nuevo marido, el hombre que tú me hiciste, el padre que te adora. Estoy buscando algo de mí mismo que perdí y no es justo para nadie. Si pudiera recuperar el pasado, aquellos años maravillosos antes de que volviera el cáncer, lo haría sin pensar. Voy a arreglar esto. No me des por perdido, January. Este no es el final de la historia. January, hoy cumples 28. Cuando yo tenía 28, mi preciosa mujer dio a luz a nuestra hija, este mismo día, el 13 de enero, considerado por muchos el mejor día de la historia. A veces pienso en cómo serían tus hijos, no necesariamente con jaques, aunque me parecería bien. Me imagino una niña que se parece a January. Puede que tenga 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, pero, aunque no tenga ninguno, será perfecta. Y pienso en la mujer que serás para ella, en el tipo de madre que serás. Cuando pienso en eso, January, casi siempre lloro, porque sé que lo harás mejor que yo y ese pensamiento me alivia mucho. Pero, aunque no lo hagas mejor, aunque cometas errores como los que yo cometí, te conozco, January. Te conozco mucho mejor de lo que tú me conoces a mí. Y lo siento, pero si tenía que haber algún desequilibrio, no puedo decir que me sepa mal, que la balanza se haya inclinado hacia mí. ¿Recuerdas tu primera ruptura? La mencioné en la carta de cuando cumpliste 17. Estabas hecha polvo. Tu madre llamó a Taco Bell y se hizo pasar por ti diciendo que estabas demasiado enferma para ir a trabajar. En ese momento estuve enamoradísimo de ella. Sabía justo lo que tenía que hacer, la forma que te cuidó. No hay palabras. Lo sabe, por cierto. Sabe todo lo que te he contado. Me dejó tomarme mi tiempo para contártelo. Me da miedo que se avergüence, que crea que todo el mundo se compadecerá de ella. Ya sabes que no lo soporta. No estás segura de que tengas que saberlo. Puede que no. Y si es así, lo siento. Supongo que quería que vieras toda la verdad. Si crees que la historia termina mal, es porque todavía no ha terminado. Desde que empecé a escribir estas cartas, he sido un millón de cosas diferentes, algunas bonitas y otras feas. Pero hoy, en tu 28º cumpleaños, me siento el mismo hombre que hace todos aquellos años. Mirándote, contándote los deditos, preguntándome qué es lo que te hace tan diferente del resto del mundo. No sé cuándo ha pasado, pero vuelvo a ser feliz. Creo que, aunque las cosas no sigan así, siempre llevaré conmigo este momento. Yo puedo estar triste habiendo visto a mi niña crecer y convertirse en la mujer que es. January, tienes 28 años y yo soy tu padre.